ya por último agradecimiento, pues a Xavier González, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Xavier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Estupendo. Se te ve y ¿Se se me te escucha escucha bien? Sí. perfectamente. Perfecto todo. Pues Xavier también es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña y además está certificado por el Project Management Institute, como hemos visto antes con nuestro compañero Guillermo. Xavier ha desarrollado durante más de 15 años su carrera profesional en la dirección de proyectos, en concreto en el área de infraestructuras. Además, ha participado en multitud de proyectos de infraestructuras muy relevantes, como pueden ser proyectos de líneas de alta velocidad, líneas de metro y soterramiento de la Gran Vía. Ha implantado los estándares del PMI y actualmente trabaja como consultor en proyectos y gestión de programas para el sector privado. Xavier González está certificado como Project Management Professional, PMP, por el Project Management Institute y además es miembro del capítulo del PMI en Barcelona. Así que nada, Xavier, si quieres compartir pantalla, te damos los Perfecto. mandos de la nave. Bien, se ve mi pantalla, ¿no? Se ve perfectamente, lo pones a pantalla completa y ya estaría. Pues mucha suerte, Xavier. Perfecto. Bien, antes de todo, agradeceros a todos la oportunidad de realizar esta presentación, ¿vale? Y de darme la oportunidad también de introducir un poco esta asignatura que en el sector de la construcción no está muy implementada y la verdad es que eso facilita que haya ciertas carencias en fase tanto de planificación como sobre todo en fase de ejecución y sobre todo también en control, ¿no? Entonces, bueno, pues habitualmente tenemos unas desviaciones importantes a nivel de presupuesto precisamente porque falta mucho la implementación de esta área, ¿no? Esta área es la gestión del riesgo, ¿vale? Es una de las áreas principales, una de las que se le da más importancia, incluso tanto a nivel de PMP o a nivel de PMBOK, como a nivel de estructura de proyecto, ¿vale? Transversalmente, en cualquier sector. Y en el caso de la construcción, pues bien, os lo puedo decir yo directamente porque es mi sector, me he dedicado durante más de 20 años a este sector y desde varias facetas, ¿vale? Como ahora os comentaré, y la verdad es que siempre he visto una gran carencia en este aspecto, ¿no? Es un aspecto muy importante del proyecto y ahora veremos un poco cuáles son los principales aspectos. Bien, ¿cómo he estructurado un poco la ponencia? Pues a través de un primer bloque en el que haré una introducción a título personal, lo habéis hecho antes vosotros. Bueno, me gustaría incidir un poco en algún detalle que quizá acaba de perfilar un poco mejor la trayectoria profesional, ¿no? Un bloque 2 en el que os explicaré brevemente en qué consiste esto de la gestión del riesgo, ¿vale? Parece que sea un área poco determinista, ¿vale? Y es todo lo contrario. Al final lo que queremos es obtener un valor que sea significativo y que nos dé un poco la magnitud de a dónde vamos a ir y cuáles son todas las incertidumbres que hay alrededor de ese proyecto, ¿eh? Aprovecharé para introduciros el caso de estudio de esta asignatura, que es el Aeropuerto Internacional de Berlín-Brandenburgo. Ah, bueno, ha sido bastante nombrado y la verdad es que ha salido mucho en los medios de comunicación. Fue un problema sobre todo de gestión de proyecto, ¿vale? Desde el principio hasta el final y eso ha llevado tanto a demoras importantes a nivel de plazos, ¿vale? De plazos de entrega y de puesta en servicio de la infraestructura básica en Alemania. Estamos hablando de Alemania, eso es lo que más contrasta, ¿no? Un poco es que el país de la tecnología, el país de la buena gestión, ¿vale? Pues pueda tener fracasos de este tipo, ¿no? Y claro, una desviación de plazos en infraestructura y en un proyecto de tal calibre, pues nos ha llevado o les llevó en este caso pues a una desviación importante a nivel de presupuesto, ¿vale? Bien, os lo presentaré porque es un caso que la idea es un poco desarrollarlo a lo largo de la asignatura y finalmente un último bloque de questions and answers, ¿vale? De preguntas y cuestiones que podáis tener acerca de este módulo o acerca del caso o acerca de lo que queráis conmigo. ¿De acuerdo? Bien, presentación personal.
os lo han comentado, acabamos de verlo. En principio, yo estoy actualmente trabajando como Program Manager en la Agencia de Desarrollo Urbano. Creo que hay otro profesor también antes que se ha presentado también como director de programas en esta misma empresa. Trabajamos a diario, ¿vale? Aunque llevamos proyectos muy distintos, ¿vale? Y áreas bastante distintas, con recursos claramente diferenciados, pero al final somos compañeros tanto de profesión como de empresa. Bien, lo importante o un poco lo que me gustaría apuntar en la presentación personal es sobre todo el hecho de que, independientemente de que soy ingeniero de caminos y estoy licenciado desde el 2002, por tanto, ya son los 20 años de trayectoria que llevo más o menos, que soy miembro también de la Escuela de Ingenieros de Caminos y que estoy certificado por el PMP desde el 2015 y pertenezco a este capítulo del PMI de Barcelona. Lo importante, entiendo, es un poco cómo el bagaje profesional te permite, bien, pues al principio estás sentado a un lado de la mesa, luego estás sentado al otro lado de la mesa y ves un poco aquellas reclamaciones o aquellos aspectos que preocupan a los diferentes componentes o integrantes de esa gran mesa que es al final lo que quiere es llevar a cabo un proyecto y por tanto desarrollarlo dentro de lo que es el plazo y el presupuesto del mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, inicialmente nada más salir de la universidad, pues bueno, tuve varias propuestas de las que sobre todo destaco la, la intervención que tuve a nivel de constructora, ¿vale? Tanto con Dragados como con FDC, Fomento de Construcciones y Contratas. En Dragados estaba en una UTE, ¿vale? Estábamos desarrollando el proyecto de la línea 9 metro, desde el tramo que iba desde Gorka hasta Pasto, aquí en el área metropolitana de Barcelona. Y eso, pues bueno, me sirvió mucho como para un punto de partida y entender un poco a nivel de infraestructuras las diferentes técnicas de construcción. Ahí la verdad es que se utilizaban unas técnicas que eran muy novedosas en ese momento, ahora cada vez están más implementadas, pero que sin el marco de un gran proyecto de esta tipología, pues hubiese sido imposible, ¿no? Tener contacto con esas herramientas en una etapa tan incipiente de mi carrera profesional, ¿no? Es un poco lo importante es un poco eso, ¿no? O sea, es la toma de contacto con metodologías de construcción, pues bien, que son importantes, relevantes y algo específicas, ¿no? Del sector. En este caso era con tuneladora, había que hacer unos vaciados, unos well points en varias estaciones. Bien, eran técnicas no habituales. Luego salté a FDC, empresa en la que tuve una formación muy específica como jefe de obra y bien, el proyecto más singular quizá fue la construcción del Corte Inglés de Mijas en Málaga durante el 2004-2005. ¿Vale? Bien, a partir de ahí apareció la oportunidad de estar al otro lado de la mesa, lo que os comentaba antes, ¿no? Es decir, de no estar del lado de constructora, sino estar del lado de gestión de proyectos, pura y dura. ¿De acuerdo? Entonces apareció la oportunidad de entrar dentro de lo que es la Agencia de Desarrollo Urbano, en la que todavía estoy, evidentemente entré como Project Manager, junior en ese momento, ¿vale? Y poco a poco, pues, hemos ido evolucionando, ¿no? Entonces ahí esto sí que me permitió entrar más en contacto con la fase de planificación de proyectos, ¿vale? Esta fase de planificación de proyectos me permitió también la colaboración con empresas externas como profesional asociado, en el que viene desarrollando una serie de proyectos. La principal empresa es Ingeniería de Construcciones Cataluña, ICCSL, con la que llevo desde el 2006 hasta la actualidad colaborando, ¿vale? Y entonces, con ellas he podido desarrollar algunos proyectos ya desde la vertiente de Project Manager puro y duro, desde el principio hasta el final, desde la concepción del proyecto hasta el desarrollo y cierre del mismo. ¿De acuerdo? Algunos proyectos significativos, pues por ejemplo, Marina por Bay, aquí nos hemos especializado mucho en temas de puertos,
El Puerto Olímpico de Barcelona, ¿vale? El dique de abrigo, la estructura se está remodelando actualmente. Yo, bueno, junto con un par más de colaboradores, realizamos el proyecto de ejecutivo a partir de unos anteproyectos que ya nos dio la administración, y a partir de aquí pues estamos desarrollando lo que es la ejecución del mismo, con una serie de modificados que hemos tenido que implementar y una serie de ajustes, ¿vale? Está previsto que el año que viene finalice la actuación. Eso como actuaciones más relevantes actuales, ¿vale? La remodelación de Marina por Bay, pues bien, se enmarca dentro de lo que es el marco de gestión de actualización de una infraestructura que fue importantísima en el periodo de las Olimpiadas del 92 aquí en Barcelona, y que ahora será el escenario principal del campeonato de vela, ¿vale? La Copa América, ¿de acuerdo? Entonces, pues, bueno, lo que se está haciendo es un poco pues, una reestructuración completa de lo que es el muelle de Marina Port Bay. A partir de ahí, pues bueno, eso también me catapultó un poco hacia el sector de la docencia, lo cual me ha permitido pues implantar clases en varios módulos de gestión de proyectos. ¿Eh? Bien, es un poco para que tú tengáis un poco la idea de el por qué hasta aquí, ¿no? O sea, no es centrarnos en un área en concreto o estar desarrollando un determinado rol muy concreto de esta profesión, sino que he intentado tocar pues, un poco todas las teclas, ¿no? Intento tener una visión un poco más holística de lo que es la gestión de los proyectos, ¿vale? Algunos de esos proyectos relevantes, bueno, los hemos comentado antes, ¿de acuerdo? Cubrición de la Gran Vía fase 1, ahora estamos con el desarrollo del proyecto de fase 2, la línea de alta velocidad en Madrid-Barcelona en el tramo sur, ¿vale? En la entrada a la ciudad de Barcelona, la línea 9 metro, tanto como constructora como luego como director de proyectos, ¿vale? Tanto en el tramo norte como constructora, tramo sur más como dirección de proyectos, implementación de distintos dispositivos Smart City, bien aquí los presupuestos eran algo más bajos, pero tiene una serie de complicaciones importantes a nivel de gestión, ¿vale? Y a nivel de tecnológico, lo cual nos ha obligado a actualizarnos y a implementar infraestructuras de gran calibre para la conectividad de ciertas áreas de la ciudad, la remodelación integral de Marina por Bay, lo comentaba antes, esto ya como externo, ¿vale? Como consultor externo, el dique de abrigo del Puerto Olímpico de Barcelona, la ampliación de la planta de regasificación de Nagas en el Puerto de Barcelona, está muy en boca de todo el mundo, puesto que es una de las plantas más importantes de almacenamiento de gas natural licuado, y se pretende un poco abastecer parte de Europa, sobre todo con el gasoducto que está previsto hacer entre Barcelona y Marsella, a raíz de pues, bien, los costes energéticos, la guerra de Ucrania y bueno, el déficit de suministro del gas natural licuado al resto de Europa, ¿no? De los que somos demandantes, nosotros no somos productores, ¿no? El nuevo Corte Inglés en Málaga, os lo he comentado antes, bien, como algunos de los proyectos más significativos, ¿vale? No tanto a nivel de presupuesto, no tanto, todos a nivel de una complejidad en el momento en el que se circunscribe cada una de esas actuaciones, ¿no? Ya sea al principio de mi trayectoria profesional, como bien pueda ser pues, en la actualidad, en la que llevo varios proyectos a la vez. Bien, a partir de aquí aparece el bloque en el que me explayaré un poco más, ¿vale? Es el de la gestión del riesgo, puesto que es un área, ya os lo he comentado antes, que no está muy estudiada, o no está muy, no muy estudiada lo está, lo que no está es muy materializada, ¿vale? En proyectos, sobre todo en proyectos orientados hacia el sector de la construcción, ¿vale? Bien, me ceñiré a esta frase: Risk Management is Project Management for Adults, ¿vale? Es decir, la gestión del riesgo. El riesgo, no me gusta hablar de riesgo, me gusta hablar más de incertidumbre, ¿vale? El riesgo puede tener una connotación negativa, cuando realmente la incertidumbre puede tener la connotación tanto negativa como positiva. Entonces, cuando es negativa hablamos de riesgo,
cuando es positiva hablamos de oportunidades, ¿vale? Es una frase que está escrita por Tom DeMarco. Bien, Tom DeMarco es un coach, es una persona que se ha dedicado un poco a la gestión de gente, a la gestión de proyectos, tiene una visión un poco más integral de ciertas áreas y la gestión del riesgo pues es una de las gestiones en las que más se enfoca, ¿no? Y es precisamente esto, ¿no? Es lo que dice la frase, es decir, no, esto de que en los proyectos se planifica todo y todo está muy claro y todo está muy agotado, eso no es cierto, ¿vale? Yo desafortunadamente os tengo que decir que en más de 20 años de profesión no ha habido ningún proyecto que haya salido exactamente como se planificó desde el principio, ¿vale? No, al final tienes que echar mano de unas reservas de contingencia, tanto a nivel económico como a nivel de colchones temporales, ¿vale? Para hacer que el proyecto entre dentro de lo que es las restricciones tanto de tiempo como de coste como de calidad, ¿vale? Que impone el cliente, ¿no? Entonces, claro, eso es gestionar el proyecto desde un punto de vista adulto, maduro, ¿vale? No es, bueno, pues yo defino y yo planifico y esto va a salir así. No, esto no va a salir así, ¿vale? Esto van a haber ajustes, van a haber acciones correctivas, incluso vamos a tener que rehacer ciertos trabajos, ¿vale? Eso es lo más desfavorable, es lo que menos deberíamos esperar de un proyecto, pero desafortunadamente a veces pasa, ¿vale? Por tanto, tened esto en mente, ¿no? O sea, la gestión del riesgo es eso, ¿vale? Es la gestión madura de un proyecto, es la gestión de proyectos para adultos, ¿vale? Para gente que ya ha manejado proyectos y sabe de qué va esto, ¿vale? Recordad la gran frase, ¿no? Me encanta cuando los planes salen bien. Sí, es verdad, cuando los planes salen bien, pero en el marco en el que estamos tratando este tema, ¿no? En el marco televisivo, en el marco fílmico, ¿vale? Pero nunca en el marco real, ¿no? En el marco real tenemos nuestras limitaciones y tenemos nuestros problemas. Bien, esta frase es importante, o sea, todo el mundo tiene un plan hasta que le dan, le dan bien, ¿no? O sea, te dan en la boca, ¿no? Y te hacen daño, ¿vale? Y te pueden tumbar, ¿de acuerdo? Esto lo dice Mike Tyson, que no es que sea un erudito en el tema, ni muchísimo menos, pero la frase me gustó porque de eso va la gestión del riesgo, ¿no? La gestión del riesgo no va tengo un plan que tiene que ser infalible. No, tengo un plan que sé que puede fallar por aquí, por aquí, por aquí, pero tengo unos planes B, ¿vale? Tengo unas estrategias que van a hacer frente a los impactos derivados de materializarse ciertos riesgos, ¿vale? Es decir, todos sabemos cómo boxear, sabemos cómo esquivar los golpes, pero claro, cuando recibes uno y lo recibes bien, ¿vale? Hay que levantarse, ¿vale? Hay que levantarse y hay que enderezar la situación y hay que contraatacar, ¿de acuerdo? Bien, de eso va este módulo, ¿de acuerdo? Va de tener la capacidad de identificar aúna mucho la parte imaginativa, ¿no? O sea, qué es lo que nos podemos encontrar en fase de ejecución, ¿vale? Incluso en fase de planificación, y qué es lo que podemos hacer para atenuar esos riesgos, ¿vale? Eso es un poco lo que se pretende con esta frase, ¿no? Bien, a partir de ahí, pues la asignatura lo que hará será analizar un poco los tipos de riesgos, ¿vale? Desde los riesgos conocidos, que son los que nosotros seremos capaces de identificar y analizar, ¿vale? Evidentemente, como, como concepto básico, los riesgos o las incertidumbres no son todos conocidos. Si fuéramos capaces de conocer todas las incertidumbres, evidentemente no pasarían cosas como, por ejemplo, nos pasó hace 3 años el lockdown, el confinamiento con el COVID, ¿vale? Desafortunadamente, pocos proyectos tenían claro que algo así podía suceder, pocos, muy pocos, ¿vale? Por eso se le llama un cisne negro, ¿vale? Veremos qué es un cisne negro y analizaremos si realmente eso fue un cisne negro o no lo fue, ¿vale? En cualquier caso, hay otros riesgos que pueden ser mucho más conocidos. Hoy en día, por ejemplo, en el sector de la construcción, uno de ellos es la variabilidad de precios, la inflación, ¿vale? Esa volatilidad hace que los presupuestos puedan o bien dispararse hacia arriba o bien hacia abajo.
arriba, ¿vale? Pero evidentemente eso es uno de los riesgos que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Los precios y los costes de energía y otros riesgos, como por ejemplo suministros, demoras en entregas, escasez de personal en mano de obra especializada, etcétera, etcétera, ¿vale? Inclemencias metodológicas, todos esos, ¿vale? Todos esos son riesgos conocidos, de riesgos que yo puedo identificar. Dependerá del tipo de proyecto y en el marco en el que se materializa ese proyecto, pues si al final esos riesgos pueden materializarse o no, y ahí está nuestra óptica como project manager, ¿vale? Como gestores o directores del proyecto, en saber un poco discretizar entre aquellos riesgos que pueden darse y aquellos que no pueden darse, ¿vale? Esos son los riesgos conocidos. Esos son los riesgos que yo tengo la obligación de analizarlos y priorizarlos y finalmente dar una estrategia frente a esos riesgos que me va a permitir luego cuantificar las reservas, tanto de contingencia económica como los colchones de tiempo que voy a implementar dentro de mi línea base de proyecto, ¿vale? Pero también existen los riesgos desconocidos, los riesgos que no se pueden gestionar de forma activa, es decir, que los tengo que aceptar. Y si vienen, pues vienen, ¿vale? Y tendré ahí pues un colchón, ¿vale? De dinero, que normalmente es lo que se llama reserva de gestión, ¿vale? Que al final es imputable a partir de un porcentaje y ese porcentaje lo que me va a permitir es hacer frente a ese tipo de riesgos, ¿vale? Los primeros son los unknown known, ¿vale? Los desconocidos que son conocidos porque los he identificado, esos son los unknown unknowns, ¿vale? Son los riesgos identificados, no identificados y que además son desconocidos, no sabemos si se van a producir o no se van a producir, ¿vale? ¿Y dónde está la gracia un poco de la gestión de riesgos? Pues bien, pues que la gestión de riesgos, en el caso de que se materialice, eso ya no es un riesgo, eso es un problema, ¿vale? Y como tal, debo tener la capacidad de poder gestionar ese problema, ¿vale? Si no la tengo, es porque no ha habido una buena planificación. Y entonces es donde vienen todas las desviaciones principales del proyecto que nos pueden llevar en muchos casos a la cancelación del mismo, ¿vale? Claro, eso evidentemente es un fracaso, es una mancha en nuestro expediente. Eso es lo que no debería pasar, ¿de acuerdo? Percepciones más comunes en el sector de la construcción, muy habituales. Resolver problemas está bien considerado. Cuantos más problemas resuelvo, mejor. Fallo, ¿vale? Si a ti te contratan como risk manager, ¿vale? Lo cual no será lo habitual es que tú como project manager tengas en cuenta esta área de esta disciplina dentro del proyecto. Tú no estás ahí para resolver problemas, tú estás ahí para anticiparte, ¿vale? Tú estás ahí para identificarlos, para ser capaz luego de desarrollar una propuesta, un plan B que atenúe los efectos de ese riesgo y que sea capaz de enderezar el proyecto, ¿vale? Por tanto, nosotros no estamos para resolver problemas, estamos para identificarlos, ¿vale? Identificarlos previamente y tener estrategias de gestión, ¿de acuerdo? Por tanto, claro, si yo a mí me fichan para resolver cuantos más problemas mejor, no hago ningún plan, que vengan los problemas y yo luego lo resuelvo. Nadie estará contento. Yo no estaré contento porque iré de cabeza. Mi cliente no estará contento porque tendrá unas desviaciones espectaculares de proyecto y seguramente me echarán, ¿vale? Por tanto, mala percepción de lo que es la gestión del riesgo. Síndrome de matar al mensajero, cuando un brainstorming o haces una reunión de equipo y tratas a ver qué problemas pueden haber en el proyecto. Empezar a darte el problema y al final dices, oye, mira, perdona, no me interesa que me des tantos problemas. Al final nosotros tenemos que tener una mentalidad positiva y tenemos que pensar que esto va a salir bien. Fallo, ¿vale? Estamos precisamente en fase de planificación. Nosotros lo que tenemos que hacer es intentar identificar los máximos problemas posibles. Incluso que haya un terremoto, ¿vale? Es posible que haya un terremoto. Luego yo ya discretizaré, luego yo ya priorizaré cada uno de esos problemas en la medida en la que es posible que se acaben materializando, ¿vale? Y le daré la importancia que merece. Pero no matemos al mensajero porque esa fase inicial es clave. No podemos fallar, entonces, ¿por qué enfocarnos a los riesgos? Sí, no, hasta PricewaterhouseCoopers o KPMG o Arthur Andersen, las grandes consultoras fallan, ¿vale? Las grandes constructoras fallan, eso estamos cansados de verlo. Las grandes tecnológicas fallan, todo el mundo.
¿vale? Entonces, no es que el fallo no sea una opción, es que no debemos hablar de fallo, ¿vale? Debemos hablar de imponderables o debemos hablar de gestiones que deben ir dirigidas a enderezar determinadas situaciones que deberíamos tener identificadas previamente. El riesgo es inevitable, cierto, es inevitable. ¿Por qué molestarme en evitarlo o gestionarlo? Fallo también, ¿no? O sea, porque si no lo gestiono, tendré un problema el día en que se materializa un riesgo, ¿vale? Si soy capaz de identificarlo, de intentar evitarlo o de mitigarlo, o bien de transferirlo o aceptarlo activamente, tendré estrategias que me van a dar herramientas para poder hacer frente al mismo. ¿De acuerdo? Es un poco una matriz que comentaremos, ¿vale? En el que si yo no gestiono, tengo dos opciones, ¿no? Que el riesgo se materialice o que el riesgo no se materialice. Si no se materializa, nadie se entera de que no lo he gestionado, quedó perfecto porque además como no he presentado ningún tipo de reserva de contingencia, pues no he aumentado el presupuesto del proyecto y por tanto no pasa nada, el cliente está contento, yo estoy contento, todo el mundo está contento. Si el riesgo, ¿qué ocurre si yo planifico el riesgo? ¿Vale? Si el riesgo lo planifico, creo esa reserva de contingencia, incremento el presupuesto. ¿Y qué pasa si el riesgo no se materializa? Pues que el cliente me va a pedir explicaciones sobre ese riesgo. Veremos estrategias para poder justificar esa opción. Pero en el caso de que el riesgo se acabe materializando, en el primer caso en el que no he planificado nada, tengo un problema de los gordos. En el segundo caso, tengo herramientas para poder hacerle frente. ¿De Por tanto, siempre es relevante la gestión del mismo. Bien, la asignatura se enfocará un poco desde la séptima edición del PMBOK. La asignatura está muy orientada a técnicas PMIstas, ¿vale? Es decir, el PMBOK, el Project Management Body of Knowledge, ¿vale? Es el libro de referencia en la gestión de proyectos, ¿vale? Y sobre todo en el proyectos de construcción, la verdad es que va muy bien, ¿vale? Porque la metodología de trabajo se orienta mucho hacia este tipo de proyectos, ¿vale? En el PMBOK, pues bien, la séptima edición, que es la última, la que está vigente, hay algunos ajustes, ¿vale? Hay algunos cambios. Básicamente es que dejamos de hablar de áreas de conocimiento y pasamos a hablar de dominios, ¿vale? Serían los 8 dominios que aparecen en la séptima edición, de los que me quedaré básicamente con el dominio de incertidumbre, que es el último de todos, ¿vale? Pero resulta que antes también hablamos de lo que son los 12 principios de actuación, ¿vale? Es decir, de las líneas base de trabajo que nosotros actuaremos, en base a las cuales nosotros actuaremos como project manager, ¿vale? Y ahí ya aparecen ciertos principios que nos hablan precisamente de la incertidumbre, del dominio de la incertidumbre, que sería la complejidad, el riesgo, la adaptabilidad y la capacidad de recuperación, la resiliencia, ¿vale? Y la gestión del cambio, ¿vale? Todo ello está orientado a la incertidumbre. Por ejemplo, fijaros que 4 de los 12 principios están orientados al riesgo. Y hay un dominio propio para riesgos, que es el de incertidumbre. Fijaros que, por ejemplo, el de planificación, que tiene en cuenta alcance, tiempo y coste, es la triple restricción de un proyecto de gestión, ¿vale? De un proyecto de infraestructuras común, es un único dominio. Y en cambio, incertidumbre también tiene un dominio entero, ¿vale? Porque es una de esas áreas que hay que fortalecer, ¿vale? Hay que intentar insistir en la necesidad de desarrollarla correctamente, ¿vale? Este es el octavo dominio, ¿vale? El plan de gestión de proyectos, tenemos algunas técnicas, es un heat map, lo que vemos. Lo segundo es una simulación de Monte Carlo mediante técnicas tipo Palisade at Risk, ¿vale? En el que lo que hacemos es mediante una asignación por distribución por funciones de distribución, ¿vale? Tanto discretas en el caso de que pase o no pase un determinado riesgo, como continuas para evaluar el impacto del mismo, pues somos capaces de dimensionar una determinada reserva de contingencia, tanto a nivel económico como a nivel de tiempo, ¿vale? Lo que hemos comentado antes. Y eso dependerá mucho de la estrategia que utilicemos, ¿vale? Si estamos transfiriendo un riesgo, pues evidentemente no hará falta hacer la simulación porque el riesgo lo tiene un tercero. Si nosotros evitamos un riesgo, no hará falta implementar ninguna estrategia de simulación porque directamente el riesgo desaparece. Lo hemos implementado dentro de nuestra línea base de proyecto. Pero en el caso de que lo mitiguemos,
lo escalemos o lo aceptemos, sí debemos considerar ese riesgo, ¿vale? Y eso es lo que un poco desarrollaremos a través de esta guía, ¿no? Que es el plan de gestión del riesgo, técnicas de identificación, mecanismos para el seguimiento y control, registro de un riesgo, de los riesgos de forma detallada, es decir, cómo los vamos a identificar correctamente, estrategias y acciones de respuesta y la cuantificación finalmente de las reservas, tanto de tiempo como de coste. ¿Vale? Pues esto es un poco la estructura, el esquema de trabajo, ¿vale? En el que me encantaría explayarme, ¿vale? Extenderme mucho más y explicaros un poco la introducción de esta asignatura, pero eso lo haremos a lo largo. ¿Vale? Y a lo largo del módulo, una de las cosas que vamos a hacer es precisamente estudiar un caso de estudio. ¿Vale? Caso de estudio elegido en esta situación, en este caso, este es el Aeropuerto Internacional de Berlín-Brandenburgo. Es un aeropuerto, bueno, ahora os daré algunos datos principales, ¿eh? Pero para poneros un poco en contexto, es un aeropuerto que empieza a idearse a finales del anterior siglo, ¿vale? Es decir, a finales de los años 90. Se ve que la capacidad del aeropuerto antiguo de Berlín pues era muy limitada, entonces se decide hacer un nuevo aeropuerto, ¿no? Un aeropuerto internacional que tenga una capacidad para un volumen de viajeros mucho más grande que el anterior y que tenga una conectividad mucho más eficiente, ¿vale? Además, últimamente, estamos hablando ya de hace 25 años cuando empezó a concebirse este proyecto, tenemos un problema, ¿no? Y es que los proyectos de infraestructuras van muy ligados y cada vez más a la tecnología, ¿vale? Y claro, evidentemente la tecnología que había hace 25 años no tiene nada que ver con la tecnología que hay actualmente, con lo cual, claro, los retrasos o las desviaciones que se producen en proyectos de este tipo a lo largo de los años, pues hoy en día un proyecto de hace 5 años está desfasado. ¿Eh? No todos, pero la gran mayoría, sobre todo los de utilidad más con el día a día, más con la conectividad, más con la interacción con el usuario, son proyectos que enseguida quedan desfasados porque los sistemas quedan caducos, las conectividades son insuficientes, los requerimientos de espacio no son los mismos. Entonces, claro, he visto la ponencia de antes, ¿vale? Y pues comentaba el ponente la necesidad de las certificaciones tipo LEED, ¿vale? La eficiencia energética. Claro, la eficiencia energética es algo bastante incipiente todavía. Es decir, ya llevamos muchos años con métodos de eficiencia energética, ¿vale? Sistemas que nos permitan minimizar el impacto pues del frío, del calor, de los ruidos, de las vibraciones, ¿vale? Y ser eficientes, sostenibles energéticamente. Fijaros que pues, estamos siempre dando vueltas a lo mismo, ¿no? O sea, los problemas energéticos actuales, problemas de contaminación, problemas de sostenibilidad. Y claro, todo esto, cada vez hay nuevas técnicas, cada vez hay nuevos materiales, cada vez hay nuevos sistemas de implementación, pues con la tecnología que es exactamente lo mismo, ¿vale? Quizá incluso con la tecnología vamos más rápidos, ¿no? Hay una evolución mucho más acelerada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre aquí? Que ocurre que se juntan muchos problemas, ¿no? Se junta un problema de desviación de presupuesto, un problema de desviación de tiempo y todo eso tiene un impacto sobre la tecnología y la adaptación del proyecto muy fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, bien, pues por ahí hubo una serie de problemas. Algunos datos principales. Idea inicial de la ejecución de este proyecto, mayo del 91. ¿Vale? Previsión de pasajeros, 27 millones de pasajeros al año. Proyecto de privatización. En septiembre del 97 lo que se hace es intentar privatizar una actuación de este calibre, ¿vale? Una mega obra, ¿vale? Un megaproyecto que lo que suponía pues bien, era una infraestructura, una organización de trabajo muy robusta y bien, pues tanto el Estado como el Estado de Brandenburgo como
gobierno central, pues se plantean la privatización de esta infraestructura, como pues externalizando lo que sería tanto el proyecto como la ejecución del mismo, como la explotación a un determinado plazo de la infraestructura a manos de un consorcio, ¿vale?, privado de empresas constructoras, ¿vale? Ese consorcio es Hochtief, que gana la licitación en marzo del 99, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que una de las primeras cosas que Hochtief pone sobre la mesa es la gran incertidumbre en muchos aspectos del proyecto del aeropuerto de Berlín, ¿vale? Tipo de acabados, tipo de terminales, tipo de tecnología, no había acuerdo con ciertas aerolíneas, bien, una serie de hacer un análisis de riesgos, ¿vale? Y entonces este consorcio lo que hace es que pone sobre la mesa una desviación antes de empezar el proyecto que era aproximadamente el 50% del presupuesto de licitación. Claro, eso fue inviable, ¿vale? Además hubo algunos presuntos casos de corrupción, es decir, algunas de las empresas habían utilizado métodos ilegales o alegales, ¿vale?, para poder participar en este concurso, lo cual hizo que se anulasen todos los acuerdos y en agosto del 99 lo que se hace es se desestima la adjudicación a este consorcio, se le compensa económicamente, pero lo que se hace es una reconfiguración del sistema de gestión del proyecto, ¿no? ¿Y cómo se hace? Pues bien, al cancelar todos los acuerdos de privatización en el 2001, se inicia el proyecto como un proyecto público en el 2003, ¿vale? Entonces lo que se hace es, se establece una organización formada básicamente por profesionales del sector público, los cuales deben ser capaces de gestionar un proyecto de este calibre. Claro, todo cambia, el escenario cambia, los riesgos cambian, ¿vale? La gestión cambia radicalmente. Es decir, no tenemos un contratista principal el cual diversifica a los contratistas secundarios o los proveedores o los instaladores. No, lo que tenemos aquí es una organización basada en un organigrama constituido por figuras de la administración pública que deben gestionar uno a uno todos los contratos de los diferentes de las diferentes empresas que intervienen en este proyecto, ¿no? Lo cual, claro, te demanda un tipo de una infraestructura tanto a nivel humano como a nivel de medios que no disponía en ese momento bien, este consorcio público, ¿no?, que se estableció. Ese consorcio público se estableció en el 2004 y que inició la construcción en el 2006, ¿vale? Evidentemente no se vio obligado a contratar una asistencia tanto en fase de diseño como en fase de seguimiento y control y ejecución de las obras, una asistencia privada, ¿vale?, pero que controlaba directamente la administración desde este consorcio, ¿vale? Y esto en principio se estableció que el plazo de entrega de la infraestructura debía ser el 31 de octubre del 2011, con un presupuesto estimado de 2.830 millones de euros. Primer aplazamiento del 3 de junio del 2000 al 3 de junio del 2012, ¿vale? Primero se hace un pequeño aplazamiento hasta el junio del 2012, luego se hace un aplazamiento hasta el 17 de marzo del 2013, otro al 27 de octubre del 2013 y a partir de entonces ya empezaron a venir más cambios. Se ve que el volumen de pasajeros ha incrementado, hemos pasado de los 27 millones al año a 43 millones al año, con lo cual me obliga a redimensionar todo el aeropuerto y automáticamente ven con los problemas de gestión, los problemas de diseño, los problemas de construcción y de cierre de las diferentes infraestructuras, pues ya se pasa directamente a la fecha que se finalizó, que fue el 31 de octubre del 2020. Fijaros, del 2011 a 2020, 9 años, ¿vale? Además exactos, ¿vale? 31 de octubre, con un cierre del presupuesto de 7.000 millones de euros, ¿vale? Fijaros que casi estamos en 2,5 veces, ¿vale?, el presupuesto inicial, lo cual dices, bueno, pues ya ha habido problemas serios, ¿no? Problema de planificación, seguramente ha habido problemas de planificación, lo que ha habido sobre todo ha sido unos problemas de requisitos iniciales y de gestión del riesgo, ¿vale? El caso está desarrollado a partir de
una exposición general, ¿vale? En la que además veremos de que no todo es imputable al sector público, sino que aquí hay una intervención muy destacable del alcalde de Berlín, el señor Bobereit, que politiza este proyecto, como pasa con muchos proyectos, ¿vale? En España pasa muy a menudo también, ¿vale? Y claro, el problema es que la politización de ciertos proyectos de gran calibre, junto con una gestión eminentemente pública de los mismos en infraestructuras de esta gran complejidad, pues acaban derivando en muchos problemas, ¿vale? Y muchos de ellos pues acaban siendo fracasos, elefantes blancos, ¿no? Como lo llaman los white elephants, que llaman en el mundo anglosajón, ¿no? Bien, eso es lo que intentaremos analizar, intentaremos ver qué tipo de estructura requería un proyecto de estas características y cómo podríamos haber acotado mucho más el riesgo, ¿no? Bien, ¿cómo lo vamos a hacer todo esto? Bien, en formato de clases de Editeca, ¿vale? En este caso son unas 10 horas más o menos de vídeo, ¿vale? De clases asíncronas, ¿vale? Serán unos vídeos que estarán grabados por mí, en los que os iré introduciendo en cada una de las partes de la parte teórica y también del caso práctico, ¿vale? Del aeropuerto. Pero bueno, que básicamente lo que hace es eso, es introduciros sobre la gestión de los riesgos, hacer algo un poco más extensivo a lo que hemos hecho en la clase, en la sesión de hoy, ¿vale? En el que os explicaré un poco el por qué hay que desarrollar este módulo, ¿vale? El por qué es la importancia de la gestión de riesgos. Os pondré muchos casos prácticos, ¿vale? Yo creo que es lo importante, ¿vale? Entender, pues, a ver, tenemos este tipo de proyectos. ¿Qué riesgos podemos tener derivados? ¿Cómo pueden impactar? ¿Qué metodologías de gestión puedo establecer? Todo ello desde una óptica pues, muy PMIsta, ¿vale? Que es la que os he comentado antes, ¿vale? Eh, a mí me gusta mucho utilizar todavía la óptica de áreas de conocimiento, los 47 procesos que se definían dentro de los diferentes grupos de procesos, ¿vale? Por tanto, pues bueno, son las 10 áreas de conocimiento, ¿vale? Que serían básicamente stakeholders, alcance, tiempo, coste, calidad, comunicaciones, recursos humanos, riesgos, compras y integración, ¿vale? Integración de todas las áreas dentro de nuestro proyecto, ¿vale? Serían las 10 áreas de conocimiento. Desglosadas temporalmente en lo que serían los grupos de procesos, sería inicio, planificación, ejecución, monitorización y control y cierre, ¿vale? Que están comprendidos por 47 procesos, ¿vale? Que están muy claros, ¿vale? Esa estructura es una estructura básica que en el sector de la construcción funciona perfectamente, ¿vale? Bien, le daremos un poco la óptica de la séptima edición, ¿de acuerdo? Y veremos esos grupos de procesos y esas áreas de conocimiento en que se desarrollan a nivel de dominios de trabajo, ¿vale? Pero bien, la óptica en todo caso será muy PMista. Luego tendremos la aplicación en casos reales de proyectos de construcción y eventos, es decir, y pongo eventos porque, aunque es verdad de que el formato de ITECA está muy orientado al sector de la construcción, pero no hay más riesgos y no hay más nervios, ¿vale? Que cuando la fecha de apertura o la fecha de entrega es inamovible, ¿vale? O sea, tu concierto está al día a tal hora, ¿vale? No, es que no puede ser 5 minutos más tarde. Quizá 5 minutos más tarde, pues podríamos hacer una excepción, pero no puede ser media hora más tarde. Y no puede ser dentro de una semana, no. La gente ha comprado las entradas para ese concierto, ¿vale? Entonces, claro, ahí la necesidad de la gestión del riesgo es mucho más imperante, ¿vale? Es mucho más importante. Entonces, eso es un buen marco de referencia desde el cual catapultar un poco el conocimiento hacia el sector de la construcción, ¿vale? Y ver que lo que estamos aquí contemplando como una restricción de proyecto, esto es así sí o sí, ¿vale? Luego en el sector de la construcción debería también imponerse como restricción del mismo, ¿vale? Veremos algunos ejercicios de análisis y de control mediante el valor monetario estimado, ¿vale? Una técnica que básicamente es la multiplicación de la probabilidad por el impacto, ¿vale? En el análisis
cuantitativo de los diferentes riesgos, los árboles de decisión que se basan mucho en esta técnica, ¿vale? En la técnica del valor monetario estimado, ¿vale? Según la decisión que tomamos, pues tiene un valor o tiene otro, y eso me permite ir tomando decisiones en cada momento, y herramientas de simulación tipo Monte Carlo, que es lo que os he enseñado antes, ¿no? Es decir, a partir de la asignación de unas funciones de distribución, tanto discretas como continuas, a diferentes riesgos, lo que hacemos es una simulación de eventos, ¿vale? Se producen ahora tantos riesgos, se producen tantos otros riesgos. Bien, pues, ¿qué es lo que ocurre recurrentemente a lo largo del tiempo? ¿Vale? Y cuáles son los dimensionamientos de las reservas de contingencia que debemos imponer en función de la probabilidad de ocurrencia de esos eventos. ¿Vale? Y finalmente, un pequeño capítulo, ¿vale? En el que estableceremos ciertas cuestiones a nivel situacional, ¿vale? Y a nivel de toma de decisión para la resolución de preguntas enfocado a lo que es la certificación PMP, ¿vale? Para aquellos que estéis interesados, ¿vale? Ya no tanto para la certificación PMP, porque a lo mejor no es el objeto de la mayoría de vosotros, pero aunque yo os lo recomiendo, ¿vale? Estructura muy bien lo que es la metodología de trabajo de la gestión de proyectos, pero sí lo que es imaginar una situación determinada en la que ocurren ciertas cosas, ¿no? Y nosotros tenemos que dar una respuesta a esa situación, ¿no? Entonces, bien, esas preguntas nos dan un contexto muy bien en ese caso, ¿vale? Bien, tendremos también el caso del business case del aeropuerto de Berlín y discutiremos otros proyectos de construcción. Veréis que entre muchos seremos capaces de sacar muchos proyectos fallidos, ¿vale? Y finalmente podremos debatir también algunas de las noticias relevantes, ¿vale? Que están relacionadas con los proyectos de construcción. Cada día aparecen noticias de ese tipo. Ahora recientemente, en esta semana, ha aparecido también el tema de la empresa Castor, ¿vale? Responsable del grupo Dragados, ¿vale? Responsable de la plataforma de extracción de gas frente a las costas de Castellón, ¿vale? Y tuvo un problema de terremotos asociados a esa extracción, cosa que llevó a una indemnización de esa empresa, ¿vale? Y ahora se ha denegado esa indemnización. Bien, un poco cómo evoluciona todo esto, ¿no? Con el tiempo y con el día a día, ¿vale? Ya veremos que a lo largo del curso pues van apareciendo casos que están muy relacionados, muy vinculados a nuestra profesión, ¿vale? Bien, esta es un poco la estructura y a partir de aquí, pues bien, lo que vosotros nos comentéis. Estupendo, Xavier. Pues muchísimas gracias. Ha sido muy, muy instructivo. Y tenemos algunas preguntas. De hecho, si alguien quiere alguna más, estupendo. Si no, yo creo que con los 5 minutos que nos quedan vamos a cumplir con estas preguntas. Mira, Xavier, Elena nos pregunta, ¿crees que el riesgo del COVID o la inflación se ha estabilizado ya en el sector AECO? Sí, yo creo que sí. O sea, cada vez, de hecho, a ver, vamos a ver, yo os hablo a título personal, dentro de lo que es mi organización, la tecnología, la organización a nivel de equipos de trabajo, no tiene nada que ver la de hace 15 años o incluso la de hace 10 años con la que tenemos ahora, ¿vale? todo momento estamos mucho más predispuestos en cualquier situación, mediante los medios que tenemos a nivel de empresa, mediante la organización de equipos, incluso incorporamos muchas figuras que son externas y que no están presenciales, únicamente hacen de gestión, de asesoramiento externo. Y eso es algo que está muy derivado de la época de pandemia, ¿no? Del COVID, en el que tuvimos que teletrabajar, en el que tuvimos que interactuar a distancia, y eso abrió un campo, las puertas a una gestión mucho más global, ¿no? Mucho que nos permitía utilizar otro tipo de herramientas. Se han desarrollado muchos softwares orientados precisamente al sector de la construcción que nos facilita la comunicación entre las diferentes partes. Sí, sí, evidentemente creo que sí, ¿vale? Que ha tenido un gran impacto. Vale, la siguiente pregunta la hace José. Nos pregunta cómo puedo vaticinar o vaticinar los riesgos.
¿Hay alguna tabla del PMI específica de problemas en el sector de la construcción? No, específica en el sector de la construcción, no. Fijaros que cada proyecto tiene sus vicisitudes, su naturaleza, y no tiene nada que ver un proyecto de túnel con un proyecto de urbanización. Ni tiene nada que ver un proyecto de urbanización con un proyecto Smart Cities. ¿Vale? Bien, cada proyecto tiene sus propias características y evidentemente ese análisis, esa identificación de los riesgos no tiene nada que ver de un proyecto al otro, con lo cual no hay una tabla que unifique los diferentes riesgos. ¿Vale? Eso es un ejercicio que tenemos que hacer nosotros y en eso se basa precisamente el módulo, en ejercitar y en intentar ponernos en la situación de cada proyecto y qué tipo de riesgos nos pueden afectar para luego ser capaces de priorizarlos y analizarlos, evidentemente. No todos los vamos a contemplar para generar las reservas correspondientes. Bien, pues nos da tiempo a una o dos preguntas más. Aquí Jennifer Belinda nos pregunta, estimado ingeniero, ¿sabe usted cómo de implantado está la gestión de riesgos en Colombia? Pues no, desconozco el sector en Colombia, lo desconozco, pero sí os puedo decir de que la orientación de la gestión de proyectos en Hispanoamérica está muy dada, o sea, tiene una vinculación muy dada hacia metodologías de tipo PMI. ¿Vale? Y evidentemente el riesgo es uno de los dominios, es una de las áreas de conocimiento de más relevancia. ¿Vale? Con lo cual, seguro que en Colombia, en proyectos bien llevados, ¿vale? La gestión de riesgo se tiene que implementar sí o sí. ¿Vale? Es un área fundamental. Tengamos en cuenta de que las líneas base de trabajo, la línea base de coste y la línea base de tiempo, no se pueden cerrar si no se ha evaluado previamente el riesgo. Y eso es algo que está implementado ya por la propia metodología de trabajo. ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante saberlo aplicar bien. Vale, estupendo. Pues nada más, como estamos ya a punto de que sean las 9 de la noche, te agradezco muchísimo tu presencia, Javier. Ya saben el resto de asistentes que si al final se animan a hacer este máster en Constructive Project Management, pues seguramente te van a escuchar mucho y te preguntarán muchas cosas. Y bueno, veremos ese caso práctico del aeropuerto de Berlín y muchos más como has comentado. Así que nada, muchas gracias, Javier. Gracias a vosotros.